Ahora sí. Ya, entonces acá, ¿cierto? Tenemos la guía 10 que ya la subí. Les estaba mostrando los conceptos importantes, ¿cierto? De esta guía. Así que para que la revisen es súper cortita. Les va a ayudar a aclarar algunas cosas. Y la otra guía es esta. Miento, no era esta guía había otra guía, ¿no? Esa, la 11. Ya, y esta sería la otra guía. Donde acá, ¿cierto? Veíamos todo lo de... Subir. También veíamos fotosíntesis, ¿cierto? Veíamos fotosíntesis, transporte, ¿cierto? Hablaba un poco de transporte de membrana. Los que la han revisado han visto más o menos de qué trata, ¿ya? Las funciones. Es como un resumen, ¿cierto? De todo lo que hemos visto, de los conceptos más importantes. ¿Ok? Y acá, ¿qué es importante? Bueno, tener claro, ¿cierto? Voy a aumentar un poquito la imagen acá. Acá lo primero que teníamos que hacer, ¿cierto? Esta parte era la parte de la actividad, ¿cierto? La parte de la actividad. Entonces, en este caso, nosotros lo que teníamos que hacer acá era rotular. ¿Qué quiere decir rotular, cierto? Voy a sacar mi pizarra. Teníamos que identificar, ¿cierto? Identificar y señalar qué era lo que ingresaba a la planta y qué es lo que produce la planta. Y esas eran como nuestras opciones. Luz, dióxido de carbono, savia bruta, oxígeno, savia elaborada. Entonces, en este caso, ¿cierto? En este caso, ¿nosotros qué necesitamos para que se lleve a cabo la fotosíntesis? Luz. Luz. ¿Ya? Muy bien, luz. Dióxido de carbono. Luz. Dióxido de carbono. Y CO. oxígeno. Ahí era luz y dióxido de carbono, ¿cierto? Eso requiere la planta. ¿Sí? ¿Cómo se llama el agua en los minerales que sube a través del xilema? Savia bruta. Savia bruta, muy bien. Perfecto. Savia bruta. ¿Ya? Ahí está. Hoy no está escribiendo. Ahí sí. Savia bruta. ¿Ya? Una contradicción. Savia bruta, ¿cierto? Ya. Y acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que produce la plantita? Savia elaborada. Ya. Acá se produce, ¿cierto? La savia elaborada. Y a partir, ¿cierto? Nuestro producto sería oxígeno también, ¿cierto? O2. ¿Sí? O2. Ya. Para los que no se acordaban de esto, ¿cierto? Voy a explicarlo. ¿Ya? Vamos a ir a nuestra presentación para explicar un poquito esta parte. ¿Ya? Así que no se asusten. Si no se acuerdan de esto, lo vamos a revisar ahora. Recuerden que nuestra última clase, ¿cierto? Hicimos como un pequeño repaso de estos conceptos. ¿Ya? Entonces ahora voy a explicar un poquito más acerca de esto que estábamos viendo. ¿Ya? Les dije que ustedes, cuando estén en primero medio, esto lo van a volver a ver. ¿Ya? Pero obviamente de manera mucho más precisa. ¿Ok? Nosotros sabemos, ¿cierto? Que las plantas son organismos autótrofos, producen su propio alimento, ¿ya? Nosotros también sabemos, ¿cierto?, el concepto de fotosíntesis, ¿ya? Y hemos visto ya ese concepto. Entonces, igual yo les recomiendo a los chicos que, por ejemplo, se vienen integrando recién o que no han podido estar en clases por a veces motivo, revisen los videos,
¿ya? Revisen los videos de las clases anteriores. Yo los he subido a la página, ¿ok? Y si no los encuentran, me avisan y yo se los mando, ¿ok? Entonces, dicho eso, cuando nosotros hablábamos de fotosíntesis, hablábamos, ¿cierto?, que existían dos grandes etapas. Una fase luminosa, que es dependiente de la luz, y una fase oscura, ¿ya? Entonces, la plantita, ¿cierto?, o este organismo autótrofo, a partir del dióxido de carbono, CO2, cuando usted respira, cualquier individuo acá de la sala, ¿cierto?, cuando usted respira está botando, eliminando dióxido de carbono. Las plantitas, ¿qué hacen? Toman ese dióxido de carbono, ¿ya? Toman dióxido de carbono, agua y energía y lo procesan, lo transforman, ¿ya? Lo transforman. ¿En qué? En azúcares. Por lo tanto, cuando usted se está comiendo una manzana, se está comiendo un plátano, está comiéndose una frutita, se está comiendo parte del reservorio de la planta, ¿ya? La planta, a través de un proceso de fotosíntesis, llevó a cabo, ¿cierto?, ese producto, esa reserva, ¿ok? Pero también, a la vez, la plantita, ¿cierto?, produce oxígeno. ¿Cómo produce oxígeno? Porque usted sabe que ingresa agua, ¿cierto? Si lo vemos acá, ingresa agua. Y esa agua, ¿cierto?, con la luz se rompe. Al romperse esa agua, y ese proceso se llama fotólisis, ¿cierto? Foto viene de luz, lisis, ruptura. La luz rompe esa molécula de agua y ahí se libera el oxígeno. Por lo tanto, ese oxígeno liberado es porque se rompió esa molécula de agua, ¿cierto? A partir de la luz. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y acá, en esta otra etapa, que es la fase que no depende de la luz, ¿cierto?, se va a llevar a cabo la producción de azúcares, ¿ya? Eso que está ahí, esa molécula que está ahí, se llama glucosa. Ustedes después la van a conocer aún más, ¿ya? Sí, las guías están en la página, ¿ya? Las guías están en la página, ¿ok? Pero igual se las puedo mandar las voy a mandar al grupo, ¿ya? Para que estén tranquilos. Entonces, cuando nosotros vimos ya, ¿cierto?, la clase pasada, vimos algunos de estos conceptos. Son ruidosas mis presentaciones, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. ¿Ya? Cuando nosotros vimos, ¿cierto? No sé por qué después de transporte, dejé el tema de las plantas, pero bueno, ya, acá habíamos quedado en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, acá tenemos la hojita, ¿ya? Generalmente este proceso de fotosíntesis se lleva a cabo tanto en hojas como en tallo, pero mayormente en hojas, ¿ya? Entonces, acá tenemos parte de la plantita. Ahí la vemos, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, un árbol. Entonces va a subir el agua. Por distintos procesos va a subir el agua junto a minerales. A ese proceso, ¿cierto? Cuando subía el agua con minerales, acá lo voy a anotar, lo llamábamos savia bruta, ¿cierto? Savia bruta. Por eso el compañero hablaba de savia bruta. Savia bruta, ¿ya? Cuando sube agua a minerales, ¿sí? Y subía por esta parte de acá, que es como el tejido circulatorio. Nosotros tenemos un tejido circulatorio, ¿cierto? Si ustedes ven, tienen venas, ¿cierto? De hecho, se ven así, la muñeca, y tienen venas. Ya, las plantas también tienen venas, ¿ya? También tienen un sistema circulatorio, ¿ok? Y ese sistema circulatorio se llama xilema y floema. Por el xilema, ¿ya? Por el xilema va a subir la savia bruta, que ya dijimos que era agua y minerales. Y la otra parte, ¿ya? Por la otra parte, que es el floema, ¿cierto? Por ahí va a circular la savia elaborada. Profe, ¿qué es la savia elaborada? Elaborada. Elaborada, ¿ya? Profe, ¿qué es la savia elaborada?
son las azúcares. Recuerden que en la fotosíntesis, aparte de producirse oxígeno, ¿cierto? Se produce también azúcares. Recurso, ¿cierto? Para la plantita, para que se alimente la planta. Entonces, usted se come, ¿cierto? El reservorio de la planta. De hecho, hay una naranja, por ejemplo. Se está comiendo un azúcar, algo que la planta está reservando para ella mantenerse. ¿Ok? Y ese es el movimiento en sí, chiquillos. Sube el agua, ¿cierto? Con los minerales. Y acá en la hojita ocurre la fotosíntesis, ¿cierto? Fotosíntesis, ¿cierto? Ahí ocurre la fotosíntesis, van a ocurrir todos los procesos que ya vimos en las diapos anteriores, ¿cierto? Y el azúcar va a pasar por el floema y va a llegar, ¿cierto?, hasta un reservorio, un almacenamiento, que es la fruta que ustedes se comen. Eso es todo el proceso, ¿cierto?, que nosotros podemos ver y que deberíamos más o menos entender. ¿Dudas? ¿Dudas con respecto a esto? ¿O lo explico de nuevo? No tengo problema en explicarlo de nuevo. No. Carlita, Ignacio, ustedes que son nuevos chicos, si tienen dudas, pregunten nomás. Ya siéntanse en toda la libertad. Recuerden que Ya. De nuevo entonces. Yo voy a ir preguntando, Ignacio, yo voy a ir preguntando y usted me va diciendo si se va entendiendo o lo repito, ¿ya? Las plantas tienen un tejido vascular, ¿sí? Así como nosotros tenemos un tejido vascular de venas y arterias, las plantas también tienen un tejido vascular. Ese tejido vascular vamos a conocerlo como xilema y floema, ¿sí? Xilema y floema, ¿sí? Por el xilema, de hecho, acá está, ¿cierto? Por el xilema, para que lo veas desde dónde sube. Ahí. Ya, ahí sí. Por el xilema, fíjate que por ahí sube, ¿cierto? La planta, ¿cierto? Las plantas, árboles. El agua sube a través de las raíces, ¿cierto? Y sube por el xilema. ¿Sí? Sube por el xilema. Agua y minerales. A eso se le llama savia bruta. Savia bruta. ¿Ok? Entonces, eso es cierto, esa agua y minerales sube por el xilema y eso le vamos a llamar savia bruta. ¿Ok? Y por la otra parte, por el floema, este es el xilema, por el floema, que es el otro, ¿cierto? La otra parte del tejido vascular de la planta, por el floema, va a circular la savia elaborada, que son las azúcares. Esas azúcares que se formaron, ¿cierto? A través de la fotosíntesis. Porque nosotros vimos que cuando la plantita hacía fotosíntesis, a partir de dióxido de carbono, agua y energía, ¿cierto? De la luz del sol, energía, va a producir azúcares, ¿cierto? Azúcares y oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, esas azúcares que se van a producir en la plantita van a viajar a través del floema. Floema, ¿sí? Del floema. Esas azúcares viajan a través del floema para reservarse en una parte de la plantita. ¿Ok? En cambio, por el xilema va a subir, ¿cierto? Por el xilema va a subir el agua y los minerales que vamos a llamar savia bruta. ¿Cómo se va a llamar las azúcares que se van a mover acá? Savia elaborada, porque se elabora, ¿cierto? Lo elabora la misma plantita. ¿Ok? Eso. Y acá veíamos cierto proceso de la fotosíntesis. ¿Sí? Fotosíntesis. ¿Se entiende? Ya. Recuerden que si ustedes requieren clase extra, yo no tengo ningún problema en hacerles tutoriales, ¿ya?
tutoriales en grupo, tutoriales, por ejemplo, para nivelarlo, si ustedes sienten que les falta algo, ¿ya? Ya. Entonces, acá también veíamos otra estructura súper importante en las plantitas, que son esos poritos que tienen las hojas. Yo les dije, hagan un experimento, ya, si son curiosos. Pónganle a la hoja de la planta, pónganle esmalte de uña, pintura de uña, y luego cuidadosamente lo sacan, ¿ya? Obviamente espera que se seque y luego cuidadosamente lo sacan sin romper la hoja. Van a ver que va a quedar unos pequeños poritos. Esos poritos que tiene la hoja, por los cuales respira, ¿ya? Por los cuales respira, ¿cierto? Y ocurre el intercambio gaseoso, se llaman estomas. Estomas. Como estómago, estoma, ¿ya? Son estos poritos donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Estomas, ¿ya? Ahí va a ocurrir, ¿cierto?, el intercambio gaseoso, donde va a entrar dióxido de carbono, donde entra dióxido de carbono, ¿cierto? Vamos a ponerle CO2, ingresa dióxido de carbono y donde sale oxígeno, ¿cierto? Y donde va a salir oxígeno. Le vamos a poner, y donde va a salir oxígeno, ¿ya? Recuerden que también la planta respira, así que también la planta incorpora oxígeno en la noche, ¿ya? Vamos a moverla ahí, ahí, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, los estomas es donde ocurre el intercambio gaseoso. Donde entra cierto dióxido de carbono, sale oxígeno, o lo mismo. Cuando la planta respira, ingresa oxígeno y bota dióxido de carbono. ¿Ya? Recuerden que las plantitas también respiran porque son seres vivos. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Pregunten nomás. Ahí tenemos distintas imágenes, ¿cierto? De lo mismo que les comentaba. Ahí tenemos los estomas también. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a ir. Ahora nos vamos a ir nuevamente al intercambio. Uy, no sé qué dice. Ya. Ahora nos vamos a ir nuevamente a membrana. ¿Ya? A esta parte justamente de la osmosis que no la vimos bien y que me importa mucho que lo manejemos súper bien. ¿Por qué? Porque esto en segundo medio lo van a volver a ver. ¿Ya? Cuando vean propiedades coligativas, les van a comentar esto. ¿Ya? Entonces yo creo que igual se acuerden. Que algún recuerdo quede en sus memorias. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que el proceso de la osmosis, nosotros teníamos varios tipos de transporte. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del movimiento de agua, ¿ya? A favor del gradiente estamos hablando de osmosis. ¿Ok? ¿Polillas? Entonces, nosotros podemos tener distintos tipos de medios, chicos, ¿ya? Y acá nosotros poníamos el ejemplo del charqui, y la mermelada. ¿Qué ocurría? ¿Por qué yo, por ejemplo, podía tener tanto tiempo carne en sal y la carne no se descompone? O la mermelada. Si ustedes preparan mermelada, ¿se han preparado mermelada alguna vez? Se le echa como 1 kilo de azúcar a la mermelada, ¿ya? Y la mermelada la pueden tener 1 año y la cuestión no se echa a perder. Está ahí. Van y la prueban a los meses siguientes y está ahí, intacta. Entonces, ¿por qué no hay crecimiento de bacterias ahí? ¿Qué pasará con este tipo, ¿cierto?, de alimentos? Acá lo que ocurre es lo que estábamos viendo acá, de la osmosis. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos una célula animal, ¿ya? Un glóbulo rojo. Hermoso glóbulo rojo, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos distintos tipos de células, en este caso vamos a ver que este es un glóbulo rojo humano, ¿ya? Vamos a aceptar a Luquitas. Ahí está. Ya. Entonces, cuando yo tengo una solución hipotónica, hipo viene de bajo, ¿ya? Baja concentración de soluto. ¿Qué pasa acá? Si yo tengo una baja concentración de soluto, chicos, esto creo que
esta cosa quiero que les quede demasiado clara, ¿ya? Si esto le queda claro, lo demás no me importa, ¿ya? De verdad, porque esto es súper, súper importante. De verdad que les va a servir mucho. Así que necesito ahí mucha, mucha atención. Cuando nosotros tenemos un medio hipotónico, quiere decir que es baja la concentración de soluto, ¿ya? Entonces voy a poner una flechita hacia abajo, indicando que es baja. No lo voy a poner con rojo los solutos y el agua lo voy a poner con azul, ¿ya? Para que se acuerden. Entonces, baja medio hipotónico, ¿ya? Medio hipotónico, voy a marcar que es hipotónico. Medio hipotónico, ahí. Medio hipotónico, baja concentración de soluto, y por lo tanto, si hay una baja concentración de soluto, hay una alta concentración o alta cantidad de agua, ¿ya? Por eso es un medio hipotónico. Ahí. Por lo tanto, hay una alta cantidad de agua. Vamos a ponerle H2O. ¿Ok? H2O. ¿Ok? Por lo tanto, como hay una alta cantidad de agua y aquí hay una baja cantidad de soluto, ¿qué va a hacer el agua si hay, por ejemplo, mayor cantidad de agua afuera que adentro? Acá le vamos a poner, ¿cierto? Adentro le vamos a poner una flechita hacia abajo, que quiere decir que hay una menor cantidad de agua adentro. H2O. Lo vamos a poner en azul. ¿Ya? Entonces, la cantidad de agua, si el medio es hipotónico, la cantidad de agua es mayor afuera que adentro. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a ser el movimiento? Recuerden que esto es la osmosis, se mueve el agua. ¿Hacia dónde se va a mover el agua si hay mayor cantidad de agua afuera que adentro? ¿Hacia dónde se va a mover el agua? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Hacia dónde se va a mover el agua? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Hacia adentro? Hacia adentro, perfecto. Hacia adentro se va a mover el agua. Ingresa el agua. Ahí lo vamos a marcar. Ingresa. El agua ingresa a la célula. Lo que va a hacer que el agua aumente su volumen. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar si se empieza a... ¿Le han hecho eso con una bombita de agua? ¿Han inflado una bombita de agua y le han dejado abierta la llave? ¿Qué pasa con la bombita de agua? ¿Va a explotar? Ah, sí, explota. Citólisis. Lisis, ruptura. Cito viene de el citoplasma, ¿cierto? Se rompe, se destruye. Citólisis, se revienta, así como la bombita de agua cuando ustedes la dejan, ¿cierto? Y la dejan bien grande, cuando le echan mucha agua, se rompe, explota. ¿Ya? Porque ingresa demasiada. Ingresa demasiada agua, ¿cierto? Ingresa. Por lo tanto, si el medio es hipotónico, por lo tanto hay una baja concentración de soluto afuera, va a haber mayor cantidad de agua y por lo tanto el agua se va a mover porque es osmosis, se mueve el agua. ¿Y hacia dónde se va a mover el agua? Hacia dentro de la célula. ¿Ya? Y como se va a mover, como va a entrar mucha agua, ¿cierto? La célula se va a romper. Y ese proceso le vamos a llamar citólisis. Se rompe, se destruye esa célula. Ahora, ¿qué pasa en el caso si tenemos el mismo caso, pero ahora tenemos una célula vegetal? Si ahora, por ejemplo, vemos una célula vegetal, ¿qué pasa si tenemos el mismo caso, pero ahora vemos una célula vegetal? ¿Ya? Si vemos una célula vegetal, acá tenemos una célula vegetal, ¿cierto?
vamos a tener lo siguiente. Esto es un catafilo de cebolla, así se llama. ¿Ya? Estamos viendo una muestra de cebolla. ¿Verdad que vamos a ver muestras en algún momento? Yo les voy a mostrar muestras de un microscopio, ¿ya? Para que vean también el funcionamiento. Pero eso yo creo que ya en unos días más, para prepararlo bien. Entonces, acá tenemos, ¿cierto? Acá tenemos una muestra de cebolla, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces acá lo mismo que habíamos dicho, ¿cierto? Va a entrar el agua. Si es un medio hipotónico, va a entrar el agua. Pero en este caso, si ustedes recuerdan, ¿qué tenía la célula vegetal a diferencia de una célula animal? ¿Qué había en la célula vegetal que nosotros no tenemos? Nosotros tenemos membrana, ¿cierto? Pero la célula vegetal, aparte de membrana, tiene otra capita más. Esa capita, ¿cierto? Que evita que actúa como sostén. Y que evita que la plantita, ¿cierto? Cuando nosotros le echamos mucha agua no muera. ¿Se acuerdan lo que es? Voy a ver el chat. Pared celular, perfecto, Antonia. Muy bien. La pared celular. La pared celular, ¿cierto? La pared celular es la que evita, ¿cierto?, que ocurra, recuerden que en la diapo anterior vimos que ocurría citólisis, se rompe. En este caso, no se va a romper, ¿ya? No se va a romper, pero sí va a quedar turgente, y por eso se llama turgencia, ¿ya? Presión de turgencia, turgencia. Queda turgente. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, preparan lechuguita y la dejan en el agua, después van y se comen la lechuga y van a sentir que cruje y está crujiendo porque sus paredes están llenitas de agua, ¿ya? Están llenísimas de agua. No se rompieron, como una célula animal lo hubiese hecho por la citólisis, ¿cierto? Se rompe. En cambio, la célula vegetal, porque tiene la pared celular, no se rompe, no se destruye, ¿ya? Quiero ver el chat, a ver. Ya, no importa, está bien. Siguiente. Siguiente. Ahora vamos a ver el caso, en el caso que sea un medio isotónico, iso es igual. Así que si tienen la misma concentración afuera que adentro, no hay cambio alguno. ¿Ya? Está en un estado natural. Nadie lo molesta, ¿cierto? Es feliz. Pero ahora, ¿qué pasa en el caso, ¿cierto? Y este es súper importante. Aquí es donde yo quiero enfocarme, ¿cierto? En este caso. ¿Qué pasa si ahora el medio es hipertónico? Si alguien se va, ¿cierto? En la bola, como se dice, con la sal. Si se les escapó el salero de la mano y se le cae toda la sal a la comida, ¿cierto? ¿Qué ¿Queda sucede? salado? Aparte de quedar salado y darle hipertensión. Aparte de darle una hipertensión ahí. ¿Ya? Aparte de eso, ¿qué va a pasar, cierto? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? Sucede, ¿cierto? Que no se van a comer la comida perdida. Se sale el agua, dice. Ya, muy bien. Ya, pero espérense, no se adelante, no se adelante. Ya, ahí se queda. Aparte de darte asco, ¿ya? ¿Qué pasa si el medio es hipertónico? Si ustedes, por ejemplo, mayor la cantidad de soluto, perdón, imaginemos la sal, porque es lo más común, ¿ya? Si ahora la cantidad de soluto es mayor que la cantidad de agua, vamos a poner una flechita, lo vamos a poner en rojito, como habíamos dicho, es mayor la cantidad de sal. Ya, alguien se fue en la bola, ¿cierto? Con la sal, no tuvo piedad con su corazón ni con su cuerpo, y es menor la cantidad de agüita acá, ¿cierto? Entonces, H2O. Ya.
Entonces acá, ¿cierto? Si es mayor la cantidad de soluto afuera y menor la cantidad de agua afuera, ¿cierto? Y acá adentro es mayor la cantidad de agua. Vamos a ponerla ahí. ¿Qué va a pasar con el agüita? ¿Qué pasa con el agüita? Si es mayor la cantidad de agua que hay adentro que afuera. ¿Hacia dónde se desplaza el agua? Voy a ver el chat. Afuera, muy bien. Fuera. Te vas. Ya, muy bien. Sale. ¿Cierto? Sale el agua. Por lo tanto, ¿cierto? Si el agua sale, ¿ya? Ocurre en la célula vegetal. Fíjense ahí que tenemos cebolla, catáfilo de cebolla, ¿cierto? En la célula vegetal va a ocurrir lo que se llama plasmólisis, ¿ya? Queda así como turgente. Perdón, queda así como latiguda, ¿ya? No sé si han comido lechuga latiguda. Bueno, si han comido lechuga latiguda es porque la aliñaron y porque la dejaron ahí, ¿cierto? Después a la tarde fueron a comerla y vieron, ¿cierto? Que como estaba aliñada, o sea, crearon un medio hipertónico con demasiado soluto, ¿cierto? Por eso quedó latiguda. Le ocurrió plasmólisis, ¿ya? Salió agüita. Y en la célula, ¿cierto? Animal, acá tenemos un glóbulo rojo, ¿cierto? Ocurrió crenación. Y eso va a producir que se encoja la célula, ¿ya? A ese fenómeno se le llama crenación. Sale el agüita también de este glóbulo rojo. Por lo tanto, ahora sí, vamos a ir a nuestra diapo, que habíamos empezado a hablar de eso. Y yo quiero que me digan, ¿qué medio es este? Hipotónico, hipertónico, isotónico. ¿Qué creen que es? Cuando nos enfrentamos al charqui y la mermelada, ¿Isotónico? isotónico, ¿ya? No sé. Hipertónico, perfecto. Hipertónico, ¿cierto? Porque acá se añade una gran cantidad de soluto. Cuando usted hace charqui, a la carne le echa sal, la sumerge en sal, ¿ya? Y por eso se endurece, porque sale agüita de las células, sale. ¿Por qué? Porque su medio es hipertónico. Lo voy a mostrar acá con mi tablita, ¿cierto? Acá lo que sucede, lo que acontece, ¿cierto? Recuerden que, vamos a, acá. Si esto fuese cierto, ya ahí, hay una célula, ¿cierto? Dentro de este charqui vamos a ver que hay células. Entonces, ¿qué va a pasar dentro? Va a haber mayor cantidad, de agua adentro, ¿cierto? Adentro que afuera. Porque afuera hay una gran cantidad de soluto. Es un medio hipertónico. Aumentaron la cantidad de sal. Es mucha mayor la cantidad de sal afuera, ¿cierto? Por lo tanto, ahí, ¿cierto? Hay una cantidad mayor de sal y una menor cantidad de agua. Por lo tanto, adentro de las células va a haber una mayor cantidad de agua. Por lo tanto, va a empezar a salir agua de esas células. Por osmosis va a salir, ¿cierto? Para generar una igualdad, va a salir. Como hay mayor cantidad de agua y por eso se va a secar. Por eso ustedes comen charqui es seco, porque no tiene agua prácticamente. El agua salió de esas células. Y por eso, obviamente que las bacterias no van a estar ahí porque no van a poder sobrevivir ahí. Porque de lo contrario se van a morir en ese medio hipertónico. ¿Ya? Y lo mismo pasa en el caso de las mermeladas, pero en este caso con azúcar. ¿Ya? También hay una gran cantidad de soluto. Por lo tanto, también si hay un microorganismo, también muere en este medio. ¿Ya? ¿Se entiende o no?
Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir a ver ahora vamos a ir a ver las preguntas de la prueba. ¿Ya? Vamos a ver las preguntas de la prueba para que se relajen, para que empiecen a aplicar también lo que han aprendido, y ahí voy a ir resolviendo todas las dudas que se presentan. ¿Ya? Ya. Entonces, quiero que se relajen, que piensen las preguntas y luego me vayan contestando. ¿Ya? Voy a aumentar aquí la letrita para que lo vean bien. Y después de eso, después que terminemos de revisar esta prueba, vamos a un cuarto para las 12. Ay, ¿hasta qué hora tenemos clase? Hasta las 1, ¿o no? Ah, todavía tenemos tiempo, así que no hay problema, no hay problema. ¿Ya? Un cuarto para la 1 voy a mandar el formulario de preguntas de cierre. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, nos vamos con la primera parte. ¿Verdadero y falso? Voy leyendo y ustedes me van contestando. Ya no se adelanten. Dice así, ¿el siglema permite la circulación de la savia bruta? True and false. ¿Verdadero o falso? ¿Qué cree el público? A ver, vamos a mover esta tablita hacia arriba. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Ya, Ignacio dice verdadero. Felipe dice falso. Steffi dice verdadero. Leo de nuevo. El siglema permite la circulación de la savia bruta. Recuerden que la savia bruta eran agua y minerales. Verdadero. Muy bien. Súper. Ahora sí, el Felipe, ya. Se dio cuenta, muy bien. Se confundió. Ya. Súper. Verdadero, ¿cierto? Verdadero. Vamos a ponerle una B nomás, para que no. Verdadero, ¿cierto? Recuerden que el siglema, ¿cierto? Era por donde subía el agua y las sales minerales. Y dijimos que eso lo llamábamos savia bruta. Así que verdadero, muy bien. Súper. Ay, ¿no ven que saben igual? Puro lloriquear nomás con la prueba, igual les va a ir bien. Ya, siguiente. El fluema permite la circulación de la savia elaborada. Verdadero, dice Ignacio Soto. Verdadero Antonia, verdadero Felipe, verdadero. Perfecto, verdadero, chiquillos. Muy bien, verdadero. Verdadero, súper. ¿Ya? Súper. A ver el chat. Verdadero. Ya. El transporte pasivo requiere un gasto energético. Falso. Muy bien, falso. Falso, ¿cierto? Falso. Recuerden que cuando es transporte pasivo, me permite el paso, ¿cierto? Voy a favor del gradiente, por lo tanto, no hay gasto energético. ¿Cuándo hay gasto energético, cierto? Cuando el transporte es activo. Voy en contra del gradiente, en contra de la gente. Muy bien, falso. Una F en el chat, ¿cierto? Las plantas intercambian gases con la atmósfera a través de los estomas. Verdadero, ¿ya? Verdadero. Verdadero, perfecto. Súper. Verdadero, ¿cierto? Muy bien. Verdadero. B de verdadero. B de vendetta. Ya.
Siguiente. Siguiente pregunta. Vamos a borrar acá para ir avanzando. Dice así. Vamos a mover esto. Esta parte es de completación. Esta parte es de completación y dice así. El proceso de la fotosíntesis se lleva a cabo en lisosomas, cloroplastos, núcleo, peroxisomas. ¿Dónde se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis? ¿Dónde se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis? Ya. Estoy compartiendo pantalla con ustedes. ¿Ya? Vamos a volver acá. Vamos a volver. Perdón. Ya. Ahí tenemos, ¿cierto? Nuestro cloroplasto sexy. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra hojita, ¿cierto? Nuestra hoja. Ahí. Nuestra hoja, ¿cierto? Sacamos parte del tejido, vemos la célula y dentro de la célula vamos a encontrar los cloroplastos, que son como platitos, ¿cierto? Cloroplastos. Este organelo que está acá se llama cloroplasto, ¿ya? Para los que no recuerdan, y es acá donde nosotros vamos a ver que se lleva a cabo, obviamente específicamente acá si nosotros lo vemos, va a tener dentro del cloroplasto van a haber unos platitos, ¿ya? Y en esos platitos que están acá, llamados tilacoides, se los voy a señalar, es donde se lleva a cabo la fase luminosa, ahí. ¿Ya? Ahí en esos platitos llamados tilacoides, que están dentro del cloroplasto, ese es el cloroplasto, que están dentro del cloroplasto, ¿cierto? Se va a llevar a cabo la fotosíntesis, la fase luminosa. Fuera del cloroplasto, en el citoplasma, ¿cierto? Se va a llevar a cabo la fase oscura o independiente de la luz. Pero todo el proceso de la fotosíntesis se lleva a cabo en el cloroplasto en sí. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve esa cosita verde, ese platito verde, estamos hablando de los cloroplastos, de ese organelo, de doble membrana, importante. ¿Ya? Súper. ¿Se entendió? Sé que varios contestaron cloroplasto, pero los que se confundieron. Sí, sí. Ya. Entonces, seguimos. Súper. Seguimos. La ruptura de una molécula de agua por la luz se llama fotosíntesis, osmosis, estoma, fotólisis. Ah, oye, me faltó una. Voy a poner al tiro la acentuación. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Fotólisis. Ahí me faltó ponerle el acento. Oh, ahí sí. Ahí sí. Está con mayúscula. Ahí. Fotólisis. ¿Ya? Fotólisis. Entonces, la ruptura de una molécula de agua por la luz se llama fotólisis, fotólisis, fotólisis. Muy bien. Fotólisis. Me faltó acentuar los chiquillos, pero lleva acento en la segunda O. Fotólisis. ¿Ya? Exactamente. Y esto se va a llevar a cabo en la fase luminosa. Muy bien. ¿Ya? Recuerden que fotólisis, foto viene de luz, lisis ruptura.
Se rompe, ¿cierto? La luz va a romper esa molécula de agua. ¿Ok? De hecho, por eso ustedes obtienen oxígeno. El oxígeno se obtiene a partir de la ruptura de la molécula de agua. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Siguiente. La circulación de los nutrientes en algunos tipos de plantas es posible gracias a los tejidos especializados, el floema y poros, clorofila, xilema, estomas. Xilema, xilema, xilema. Muy bien, chiquillo. Xilema, ¿cierto? Súper. Súper, súper. Súper bien. Hasta acá ninguna duda, creo. Muy bien, muy bien. Ya. Vamos con preguntas de alternativa y con eso, ¿cierto? Cerramos. Con estas preguntas alternativas cerramos y vamos a nuestro cierre, ¿ya? Preguntas de cierre. Entonces, dice así. ¿Qué gas de vital importancia se libera durante la fotosíntesis? A, solo oxígeno, B, oxígeno y azúcares, C, dióxido de carbono y agua, D, oxígeno y dióxido de carbono. Qué fome la pregunta. Preguntas son aburridas. Voy a cambiar el tipo de pregunta, yo creo. Están muy fáciles. Ay, por Dios. Oxígeno. Si hago esta prueba, van a terminarla así en 15 minutos. Van hasta aburrirse. Yo sé. Muy bien. Solo oxígeno. 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de un organismo autótrofo? A. Se alimenta de sí mismo. B. Se alimenta de los productores. C. Produce sus propios nutrientes. D. Se alimenta de otros seres vivos. Yo creo que esta pregunta las voy a modificar. Porque no he hablado mucho de organismos autótrofos, pero si se acuerdan, bien. C, creo, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Dice así. Los productos de la fase dependiente de la luz. Esta sí, pues porque esto he hablado más. Los productos de la fase dependiente de la luz, de la fotosíntesis son. Esto que está acá es azúcar, ya glucosa. Azúcar. Le voy a poner azúcar en la prueba, ¿ya? Azúcar o glucosa. Glucosa, oxígeno, dióxido de carbono, agua, oxígeno, dióxido de carbono y ATP. ATP no les he dicho que es la ATP, pero es energía, ¿ya? Pero no, eso es un distractor. Y glucosa y dióxido de carbono. Los productos de la fase dependiente de la luz. Por Dios. Acá vamos a modificar algo. Vamos a modificar algo y vamos a poner los productos de la fotosíntesis mejor. ¿Ya? Los productos de la fotosíntesis. Ahí sí. Los productos de la fotosíntesis son. Y ahí sí, ¿cierto? Porque eso de fase dependiente e independiente lo van a ver mejor en primero. Ah, mi gatito mal. Ya, bien. Sería cierto, los productos de la fotosíntesis son azúcares y oxígeno. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. ¿Cierto? Azúcar, ¿cierto? Glucosa y oxígeno.
¿Ok? Muy bien. Siguiente. Dice, los invernaderos permiten el incremento. A ver, voy a borrar acá. Voy a borrar todo. Los invernaderos permiten incrementar la fotosíntesis de las plantas que se cultivan debido principalmente a que se mantienen aisladas las plagas presentes del exterior, son protegidas, B, son protegidas de la radiación solar directa, C, se puede regular la temperatura, luz, humedad, D, la concentración de oxígeno es mayor que en el exterior. ¿Qué creen ustedes? Acá es como C. Se puede regular la temperatura, la humedad, perfecto. Se puede regular esos factores. Por eso es tan bacán tener un invernadero, ¿cierto? Porque si es una planta, por ejemplo, de sombra, o si necesita cierta temperatura, ustedes pueden modificarla. Perfecto. Sí. Sí. Muy bien. En relación con el oxígeno liberado durante la fotosíntesis, ¿es correcto afirmar que A, proviene del rompimiento de dióxido de carbono, B, proviene de las moléculas de azúcar, de glucosa, C, es utilizado en la fabricación de moléculas orgánicas, D, resulta de la fotólisis del agua? En relación con el oxígeno liberado. Ah, Dios. En relación al oxígeno, ¿se acuerdan de la fotólisis? ¿Se acuerdan de la fotólisis que era la ruptura de la molécula de agua? Ah, por Dios. Por Dios. Ah, no. Yo me paro. Yo voy, yo me paro y me voy. Me enojé, estoy enojada. Ah, 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 ah. A ver, acá, miren, voy a marcarlo. Voy a marcar acá para que ustedes vean. Agua. Ingresa agua. Sale oxígeno. Ahí no puede estar más claro. Ingresa agua. Ahí, ¿cierto? Va la luz y rompe esa molécula de agua en un proceso llamado fotólisis. Porque con la luz, luz, ruptura, lisis, rompe la molécula de agua para liberar oxígeno. Entonces, a partir del agua, de la ruptura de la molécula de agua, se produce oxígeno. ¡Ah! ¡Por Dios! Ya, ahora sí. Vamos de nuevo. Vamos a nuestra prueba. Dice, nuevamente, en relación con el oxígeno liberado durante la fotosíntesis, es correcto afirmar que, ahora sí, proviene del rompimiento de dióxido de carbono, esa es la A. B, proviene de la molécula de azúcar, azúcar. C, es utilizado en la fabricación de moléculas orgánicas. D, resulta de la fotólisis del agua. D, muy bien. Ah, ahora sí, ahora sí. La Steffi me llenó de C. Ah, por Dios. Solo sé que nada sé, Steffi, ¿cierto? La D, ¿cierto? Es la D, ¿cierto? La alternativa correcta acá es la D. Resulta de la fotólisis del agua, ¿ya?
El oxígeno que se libera resulta de la fotólisis del agua, lo acabamos de ver, ¿cierto? Por eso era la D. Rayos. ¿Qué pasó, Thor? ¿Quieres saludar a los compañeros? Tiene que dar prueba, así que no molestes. Ya. Ya. Vamos con la siguiente. Thor los quiere saludar. Después. Ya. Siguiente. Dice así. ¿Cuál de los siguientes elementos necesita la planta para realizar la fase dependiente de la luz? Es como obvio. Si es la fase dependiente de la luz, necesita, ¿cierto? Exactamente. Luz y agua. El dióxido de carbono se ocupa en la fase independiente de la luz, por si acaso. Perfecto. Qué secos, chiquillos. Muy bien. Son preguntas igual, algunas difíciles. Les diré. Me sorprenden, están sobrecalificadas. Por Dios. Agua, muy bien. Water. Ya. Están sobrecalificados para este curso. Ay, Dios mío. Ya. Vamos con la siguiente. Creo que quedan 2 preguntas y nos vamos a nuestro formulario de cierre. Se sacaron un 8. Es. Muy bien. Ya. Siguiente. Los organismos autótrofos obtienen A. La energía y los materiales de las sustancias orgánicas. La energía y los materiales de las sustancias inorgánicas. La energía de la luz y los materiales de las sustancias orgánicas. La energía de la luz y los materiales de las sustancias inorgánicas. Ya, los organismos autótrofos obtienen, ya, sabemos, ¿cierto? Voy a ir borrando, voy a ir descartando. ¿Qué dice el público? A ver qué dice el público. La C dice, B. Sí. Ya. Entonces, necesito, exactamente, ya, los organismos autótrofos, ¿cierto? Dice, la energía y los materiales de las sustancias orgánicas, la energía orgánico no, ¿cierto? Recuerden que en la fotosíntesis a partir de cosas inorgánicas, ¿ya? De moléculas inorgánicas, dióxido de carbono, agua, ¿cierto? Energía, se va a obtener moléculas orgánicas, ¿ya? Entonces los organismos autótrofos obtienen la energía de la luz y los materiales de las sustancias orgánicas, la energía de la luz y los materiales de sustancias inorgánicas, la energía y los materiales de sustancias inorgánicas, la energía y los materiales de sustancias orgánicas. ¿Ya? Entonces sería la letra. ¿Qué pasó? Espérense. Qué miedo. ¿Puedo dar un dato curioso Sí. sobre la araña? Hay una araña que tiene las patas largas y es rayada, la arañita tigre, que se come las arañas de rincón. Ah, sí. Entonces, yo digo que es esencial fijarse qué tipo de araña es antes de llegar y matarla, a pesar del susto. Ah, sí, es verdad.
Oh, Que la araña ¿cuál? tigre no te va a hacer nada. ¿Profe? Sí, ¿Profe? sí, dígame. ¿Y qué función cumple la araña pollito? La araña ¿La misma? pollito. La araña pollito son las que se encuentran en los cerros, ¿no? ¿No? Las arañas ¿O no? pollito. No sé. Es que dicen que igual se comen a la araña de rincón. Sí. Son gigantes las arañas pollito, sí, pues no las puede. Es raro que encuentres una araña pollito en la casa. Yo me A encontré menos que una. vive en un cerro. Mi tía encontró una en el baño de su casa. Ah, ya, ¿Cómo llegó ahí? Ni idea. ya. Chicos, Mi esta era. perrita se comió un pájaro. Oh, qué mal. Ya. Chicos, vamos con la última pregunta que necesito hacer necesito hacer las preguntas de cierre, si no van a tener menos tiempo para contestar. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Dice así. Si se sitúa un grupo de plantas verdes dentro de un ambiente rico en dióxido de carbono, con el carbono marcado radiactivamente, ¿en qué moléculas se esperaría encontrar la marca al interior del cuerpo, del cuerpo vegetal? En este caso, ¿cierto? Yo creo que igual voy a cambiar algunas preguntas. Están muy difíciles. Ya. Pero en este caso, simplemente comentarles que el dióxido de carbono, cuando se ocurre la fotosíntesis, ¿cierto? Y para que se lleve a cabo la fotosíntesis, ese dióxido de carbono va a pasar a través de un ciclo, ¿cierto? Y a partir de ese dióxido de carbono se va a generar, a través de todo ese ciclo, ¿cierto? Que se llama ciclo de Krebs, que después ustedes lo van a ver, o fijación del dióxido de carbono, ¿ya? Exactamente, se va a encontrar en la glucosa, ¿ya? Entonces voy a mostrarle voy a mostrarle nuevamente la diapo. Fíjense acá, eso, ahí, ¿ya? Entonces acá para que ustedes se acuerden, a partir del agua, la ruptura de la molécula de agua se va a generar oxígeno, a partir de la nada que ver, a partir del dióxido de carbono va a pasar por un ciclo, ¿ya? Va a pasar por un ciclo, que este es el ciclo de Calvin, ¿cierto? Se va a generar azúcares, ¿ok? A través del ciclo de Calvin, había dicho ciclo de Krebs, así que perdón, ahí, me corrijo, ciclo de Calvin. A partir del ciclo de Calvin, ¿cierto? O esto también se llama fijación del dióxido de carbono, se generan azúcares. Ese azúcar que sale de ahí es producto del dióxido de carbono, ¿ok? Esa agua que ingresa va a generar oxígeno, ¿ok? Eso. Entonces, vamos de nuevo a la pregunta. Ya, entonces acá, sería cierto azúcar. Azúcar. Y esta, ya la habíamos respondido esta pregunta, pero igual la voy a incorporar en la prueba. La mermelada y el charqui es un ejemplo de un medio A, hipertónico, B, hipotónico, C, isotónico, D, lipotónico. La mermelada y el charqui es un ejemplo de un medio A, hipertónico, B, hipotónico, C, isotónico, D, hipotónico, perdón. Hipertónico, muy bien. Hipertónico. Hipertónico. Bien, Rodrigo. Hipertónico. Hiper. Recuerden que la cantidad, ¿cierto? Es hipertónico porque es mayor la cantidad de sal o de soluto, en este caso en el medio. Es mayor la cantidad fuera la cantidad de soluto. Y es menor la cantidad de agua. Por lo tanto, sale agua. Y por eso en este caso el charqui se seca. Hipertónico, perfecto. Muy bien. ¿Ya? Súper.
Ya, chicos, entonces ahora, eso, la A, hipertónico. Muy bien. ¿Dudas? ¿Consultas? La próxima clase, entonces, vamos a empezar. Voy a hacer un pequeño repaso acerca de la prueba para ver aquellos conceptos que quizás no tengan claros y después vamos a la prueba. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir a nuestro formulario. Ahora vamos a ir a nuestro formulario, así que voy a detener la grabación.